Yo te vi ahí empezar y digo... Ahí está grabándose, chiquis, así que después la compartimos, les comentamos que, yo recién les decía cuando éramos menos, que tenemos un canal de YouTube del seminario que se llama Masones y Bárbaros, está colgada la primera clase, vamos a empezar a colgar otros materiales, tanto producto de ustedes como videos que tenemos de ediciones anteriores, así que bueno, somos 47. ¿Alguien conoce a alguien que Sí, Pablo Nata no tiene cámara, pero lo conoce al gran Alan Valdés, a Rocío Crede, queridos y querida aspirantes en alguna época. Ahí estoy viendo. ¿Cómo les va? No tengo cámara, chicas. Perdón. Chiquis, quiero a Alan Valdés. ¿Dónde está? Está escondido, como siempre. Háblame, Alan, por favor, háblame. Decime algo. Pero él es periodista, el tipo no puede venir a decir que no quiere Hola. hablar. ¿No le da la cara para vernos? Ahí está. Alan, ahí está, Alan. Hola, ¿Cómo están? Hola, Nani. ¿Cómo andas, ¿Cómo corazón? va, ¿Todo bien? Bien. Me alegra. Ay, Todo quiero bien. la remera de Oriana Coaglino, te envidio profundamente. Yo tenía 10 años, estaba cursando quinto grado de la primaria y soñé durante 3 semanas seguidas que Terminator me venía a buscar a la escuela. Y me sacaba, me raptaba, digamos, mal. Ya se me habré traumado. Estaba de oferta, profe. ¿Cómo, Ori? Estaba de oferta. Ah, no es gusto por Terminator, digamos. No, sí, también. Bien ahí, bien. Muy También está Santiago Hernández escondido ahí. Sigue no, escondido. sí, déjalo ese. Dejalo Déjalo que escondido. me dejó pagando el otro día, No saludándolo importa. así en público y no me contestó. Pero no debe haber estado distraido. No, va a tener su merecido también, Santiago Hernández. Hola, che, se me pasó la otra vez. Yo estaba esperando que me salude, ¿sabes? Estaba acá con el audio fuerte esperando que me salude. Pues me dijeron que me Pero qué diva dorada que sos, Santiago Hernández, ¿eh? A mí me gustan los Realmente. laureles. No voy a poner el micrófono si no querés hablar directamente conmigo. Línea directa con Santiago Hernández, por favor, quiero ya. Bueno, gente, basta de boludeo un poco nomás, porque también vamos a tener cuotas de boludeo. Para los que recién llegan, por favor, quienes no quieren que compartamos sus trabajos, práctico número 0, aclárennos en el chat que no desean compartir su producción, ¿sí? Así no tenemos problemas. Les contaba, vamos a largar así ya calentamos motores. Chiquis, hoy voy a compartir la pantalla mía. Hola, Candelaria de mi vida, fumate un puchito, por favor. Si no tenés un puchito en la mano, no entras vos a este seminario. Chiquis, ¿están viendo mi pantalla? Yes, bien. Bueno, estamos acá, ¿sí? Esto nos toca hacer hoy. Les decía, venimos de una clase en la que desarrollamos esta idea del yo, ubicamos ese yo en una situación de pandemia e infodemia, desarrollamos un trabajo práctico 0 en función de esa subjetividad y cómo había sido atravesada esa pandemia, y ahora toca ubicar en un contexto más grande a ese yo, ¿sí? Y ponerlo en diálogo con ese contexto un poquito más grande, que van a terminar siendo una serie de mamushkas, nuestro planteo. Entonces, para ponerlo en un contexto apenas más grande y sumamente cercano a esa subjetividad, vamos a construir una línea de tiempo entre todos que tenga que ver con una cronología común a todos los que participamos de este seminario sobre la pandemia. Entonces, sería una línea de tiempo que va del 20 de marzo presente. Y ahora les muestro las posibilidades. Tenemos que tomar 2 decisiones. Por un lado, decidir y discutir y construir los ejes que vamos a seguir, que vamos a rastrear para construir esta línea de tiempo que va del 20 de marzo al presente. De la lectura de sus trabajos prácticos, número 0, sacamos algunos ejes, estas cuestiones como más generales que saltaban, y algunos que hemos también pensado desde el equipo de cátedra y que hemos tratado de expresar en este mini esquemita, ¿sí?
Por un lado aparecía fuertemente en las descripciones de ustedes la data referida específicamente y exclusivamente al desarrollo del virus, a la expansión al desarrollo de la pandemia precisamente, pero como la data más objetiva, más médica, más numérica quizás, vinculada a la enfermedad. Entonces se nos ocurrió que ese podía ser un eje a seguir por quienes estuvieran interesados. Discúlpenme el desorden, son 3 cosas las que tenemos que decidir. Los ejes, discutir, el soporte en el que vamos a construir la línea de tiempo y los grupos de trabajo que les queríamos proponer que no sean en función de soy amigo de, vengo trabajando con, sino que se armen los grupos en función del interés por estos ejes que les venimos a proponer y los que surjan de la discusión de hoy, ¿sí? Otro eje fuertemente presente es la idea de los cuerpos. Y acá se abren algunas cuestiones. Si bien el trabajo tenía que ver fuertemente con el yo y con una subjetividad, también hay cosas que escapan a esa figura que es el yo y que tienen que ver con, bueno, una socialización de ese sujeto o sujete en la situación pandémica. Entonces, bueno, aparece fuertemente esto que empezó a crecer a los pocos días de declararse la cuarentena en nuestro país, que tiene que ver con una policiación sobre esos cuerpos, un control sobre las acciones que pueden llevar adelante los cuerpos dentro de este contexto, y nos parecía un eje, dentro de cuerpos nos parecía un subeje a seguir esta idea de control, de policiación sobre los cuerpos. Por otro lado, y dentro del mismo eje de los cuerpos, la idea de lo que es el adentro y el afuera, cómo mutó, cambió radicalmente respecto del tiempo prepandemia, de qué considerábamos en el tiempo prepandemia, que era el adentro y el afuera. El Mati llegando tarde y me hace volver, chinito de porquería. Y por otro lado, aparecieron en muchos trabajos cuestiones vinculadas a no tanto el afuera y el adentro respecto de una casa o de un lugar habitacional, sino estas nociones de poder haberse movido en el momento de pandemia. Esto de ir y no volver, ir y no venir, puse yo acá así improlijamente, a propósito, para que suene mal, porque en muchos casos es lo que pasó. Muchos de ustedes se fueron de Córdoba y todavía no han vuelto, y no coincide con lo que todos los años les venía pasando, ¿no? O sea, ustedes en realidad volvían en marzo, no se iban a su casa en marzo. Y ese ida y vuelta, ese ida y no vuelta, también podía ser un eje. Todo esto que yo les estoy contando, chicos, es para discutirlo entre todos. Otra cuestión que salta fuertemente, de hecho tuvimos un par de hitos para discutir y que surgieron como discusión potente en algunos ámbitos de las redes y de los medios tradicionales, tiene que ver con la educación y el impacto, no solo de la pandemia en sí, sino específicamente de la virtualidad y del mudarse, de la migración a la virtualidad, que impactó fuertemente en las prácticas educativas tradicionales, ¿sí? Entonces, ese eje de educación, virtualidad, podríamos decir, y a mí se me ocurren otras para completar, que tienen que ver con acceso, con sostener en lo institucional a los estudiantes de distintos niveles. Bueno, aparece ahí un eje muy, muy grande, que también podría subdividirse en otros ejes más pequeños. Y respecto de esto, no me acuerdo qué otra cosa les quería decir respecto a educación. Bueno, hubo un tema que nos toca fuertemente, más o menos a la mitad de la cuarentena, se discutió sobre la compra por parte de la UNC de un software para controlar las instancias de evaluación. Creo que ahí hay algo muy potente y muy propio del ámbito que compartimos todos quienes estamos acá en este seminario, y que me parece que va más allá del ámbito universitario porque implica también cierta caracterización del estudiante, y bueno, y ahí se mezcla también con la cuestión por ahí más tecnológica, ¿no? O sea, también podríamos meter en ese eje, podríamos agregar educación / tecnología / virtualidad,
lo podríamos completar a ese eje, ustedes vayan anotando qué cuestiones se les ocurren. Otro eje importante que aparece es la idea de la política, ¿sí? La comunicación política en lo que hace a lo nacional, a cargo de la gestión de gobierno, de sus ministerios, también, digo, la participación de otras fuerzas políticas, en este caso la oposición, llamando a acciones contrarias a lo que solicitaba el gobierno y lo que estaba planteando también a nivel nacional y a nivel gestión. Y por otro lado, lo que hace la política global, que por ahí tenía más que ver, o lo habíamos pensado, más con situaciones conflictivas que fueron surgiendo, conflictos, enfrentamientos, que fueron surgiendo a nivel global, a nivel mundo, respecto de políticas, específicamente, de la cuestión política, pensando en participación de líderes políticos globales que han tenido injerencia en la opinión pública. Esa podría ser otro eje a seguir, ¿sí? El quinto eje también, a propósito, está puesto así medio improlijemente, dice pelotudeo / memes, porque, nada, también surge una gran parte de la torta que es la pandemia, infodemia, vinculada a esto, a la diversión o a la superficialidad o al consumo de lo que circula en redes. Entonces, nada, estábamos ahí indecisos entre pelotudeo y memes, porque memes también es una palabra que resume o sintetiza un montón de cuestiones que estuvieron sucediendo por las redes y que casi todas las veces tenían que ver con una representación muy certera y muy sintética, y por supuesto irónica, porque también es la característica de los memes, de cosas que pasaban en tiempo real en nuestra vida material, digamos, ¿sí? Por otro lado, y con bastante menos alegría, aparece un eje muy fuerte que tiene que ver con la violencia institucional, ejercida desde las fuerzas de seguridad en nuestro país. O sea, tuvimos que contar un desaparecido más por algún tiempo, y nada, el registro de violencias y femicidios, específicamente de violencia contra las mujeres y femicidios, que también a nivel números, digo, esto se ata, todo lo que yo voy diciendo vayan intentando atarlo a las 3 patas que labura el seminario, ¿no? O sea, permiso. ata los que dicen y los que ven, oyen, leen. En relación a eso, Sí. hay uno de los trabajos que justamente tiraba los números duros, que está bueno como data, de los 100 y pico de gatillo fácil, 133 femicidios, creo. Uno de los trabajos, ¿no? Otro eje ya explícitamente vinculado a una de las patas es los que dicen, y ahí pensábamos hacer un seguimiento, que algunos de ustedes se pusieron a hacer un seguimiento, en esta disputa que aparece entre el discurso de los medios tradicionales y el discurso de las redes, o de medios quizás que no tienen que ver con las redes sociales específicamente, pero que proponen una visión alternativa a la de la tele, la radio, los diarios, ¿sí? Cómo plantearon todo el tema de la pandemia y cómo manejaron la circulación de la información y cómo evaluaron la información que ponían a rodar estas dos puntas de la comunicación hoy, ¿sí? Y por último, la cuestión económica, que también se vincula no solamente con la pata de la data, sino también con una cosa social, todo esto visto en nuestro país, ¿sí? O sea, todos estos ejes pretendíamos hacerlos, convertirlos acá, pasarlos a la línea de tiempo, representarlos en esta línea de tiempo, de manera conjunta. Esta no es la imagen definitiva, esto es un borrador que yo hice en Prezi, y ahora lo que me gustaría es que discutiéramos cómo podemos o desdoblar esos ejes, o si a ustedes mientras escuchaban y los leían se les ocurrieron otros, o se les ocurrió maneras de enunciar de otra forma estos ejes que les compartimos. Pero bueno, nada, o sea, el objetivo del trabajo práctico número 1, que es el que viene, tiene que ver con eso, con formar
un contexto y una cronología de la pandemia, infodemia en nuestro país a partir de la declaración de la cuarentena nacional el 20 de marzo hasta el presente. Así que después vamos al soporte que vayamos a elegir. Por ahora, eso es lo que les hemos pensado. No sé si a ustedes se les ocurre algún otro eje que plantear, si quieren que vayamos el presto, si quieren que vayamos pensando quiénes quieren abocarse a cada uno de estos ejes, vayamos charlando. Profe, yo tengo una duda en cuerpos. No entendí cómo es el control adentro afuera. O sea, si hay que hablar de cómo al principio éramos todos como policías, de, rompió la cuarentena, está mal visto, o el cuerpo en cuanto a la idea de cuerpo que tenemos establecido, de cuerpo hegemónico, no sé para qué lado va. Está planteado de manera abierta y hay que definir esas cuestiones, Ori, ¿sí? Hay una cuestión de la policiación, yo no me olvidé de buscarlo, pero esta cosa de lo que comentábamos el último encuentro que tiene que ver con el policía de balcón, que proliferó muchísimo, de alguna manera controlando a las otras personas. Pero también una cuestión vinculada al cuerpo, digo, hubo toda una moda al principio de la cuarentena que tenía que ver con hago yoga, hago stretching, me entreno, que después se trasladó a la exigencia de los running, ¿no? O sea, quiero salir a correr. Sí, perdón. Sí. No, eso, que además de la policiación, hola, ¿cómo les va a todos? Que además de la policiación en los cuerpos, en los cuales las cuerpas desde el Estado, se podría decir, o desde las instituciones, también todo un autocontrol, una autodomesticación, una manipulación, que podía ir desde la alimentación, lo artístico, el engancharse con diferentes cosas para ver qué hacíamos con ese tiempo, ¿no? Ese tiempo en el que no salíamos afuera, no íbamos a trabajar en nuestros lugares habituales. Eso que estás diciendo así, de bien, eso, agregar que no solo la policiación, sino también todas las prácticas que fueron moviéndose dentro nuestro también y en relación a nuestras casas, a nuestros vínculos, etc. Y Ori también, digo, en esto del adentro y el afuera, una discusión que se dio mucho vinculado al eje de educación por ahí, que tiene que ver, convertimos lo que antes era únicamente nuestro hogar en un multiespacio en donde estamos todo el tiempo, todos los integrantes de la familia, y hacemos todo ahí adentro. Laburamos, nos divertimos, tenemos sexo, cocinamos, vamos a la escuela, damos clase, o sea, todo en un multiespacio único que no estaba preparado para todas esas funciones. Entonces digo, también lo de los cuerpos no es solo por lo del autocontrol, la policiación desde el Estado y de otras instituciones y demás, sino también esta cosa de, bueno, finalmente, ¿cómo ubicamos esos cuerpos en el espacio real que nos quedó? En esos momentos de cuarentena, era el adentro, sí o sí. Bueno, ¿cómo redefinimos, cómo gestionamos ese espacio que antes, digamos, no era usado para todas las cosas que lo empezamos a usar a partir de cuarentena? O sea, ahí puede haber, digo, dos ejes, digo, varios, desdoblemos y pueden aparecer muchas visiones. Hola, Mati. Oli. No sé qué más, chiquis. Yo estoy anotando, ¿sí? Tengo algo también para agregar. No sé si se escucha. Vale, sí. Olis, primero. Estoy pensando en esto del cuerpo o los cuerpos. El tema de la disciplina también. El establecer un distanciamiento entre los cuerpos por el miedo al contagio, el quedarse encerrados o el delimitar qué días salimos y qué días no salimos, cuáles son las actividades que tenemos para hacer en el día a día, esto de salir a correr y el desesperarse o ver, no sé, sobre todo si tomamos los medios grandes,
la mayoría apuntaban a, no sé, zona de Palermo con gente corriendo sin respetar el distanciamiento y todo lo que se desarrolló en relación a eso, o también cómo nosotros nos posicionamos hoy para salir a la calle. O inclusive salió algo también muy interesante cuando se habló de volver a usar el tiro bajo como algo horrible, pero también es una forma de disciplinar el cuerpo. ¿Qué significa? Que estamos en casa, no hacemos ejercicio y que, ¿qué tienen ahora? Los cuerpos sí o sí tienen que ser flacos, tienen que ser hegemónicos. ¿Qué pasa con los cuerpos gordos? O sea, es una discusión que también no es, digamos, como, no es algo que no esté dentro del mismo sistema en el cual nosotros estamos adentro. Entonces, en la disciplina del cuerpo me parece que también es un tema bastante importante. Y yo aporto lo que decía la Vale y lo complejizo, porque yo siempre cagarles la vida, obvio. ¿Recuerdan cuando salió Oriana Sabatini a decir que ella tenía rollos acá, celulitis más allá? Y eso automáticamente fue contestado por Marito Baracu, que se mandó un video con su propio cuerpo que se lo bajaron. O sea, él lo terminó bajando él, pero creo que duró 2 horas, como mucho, el video de Marito Baracus, cagándose de risa del video de Oriana Sabatini. Digo, alrededor de la hegemonía, de los cuerpos hegemónicos, hubo mucha discusión a lo largo de estos días, de estos meses. Dale con días, ella quiere que sean apenas unos días, chiquis, ya me estoy volviendo loca, de estos meses de cuarentena y de pandemia. Así que también, digo, aporto lo que dice la Vale, para cruzarlo, porque todas estas dimensiones a seguir, a rastrear que les estamos proponiendo, además se cruzan entre sí, ¿sí? Entonces seguramente hay material que se lo van a tener que convidar los que sigan educación y los que sigan redes, no sé, se me ocurre, los que sigan pueblo, dale, cuerpos y los que sigan política, ¿me entienden? O sea, va a ser complejo, esto no va a ser simple y encima más quilombo porque lo tenemos que hacer entre todos, ¿estamos? Así que vayan haciéndose la idea que esto fácil, nada. Conmigo nada es fácil. A mí me parece, Nani, importante capaz pensar en la cuestión cultural del comportamiento con el cuerpo, ¿no? Nosotros andamos siempre a dar un abrazo, la mano, el beso, y de repente en la calle todos, viste, con el barbijo, qué sé yo, y como distanciándonos mucho, pero te encontrabas con un conocido o con una persona que hacía mucho no te ves y a la mierda del protocolo, digamos, como si... A la mierda del protocolo o el abrazo muñón. Te quedabas con el abrazo claro, sin salir, ¿me entendés? Esa cosa de que, ¡ay, no te puedo abrazar! Igual el saludito con el codo está bueno. Terminó siendo más incómodo que el saludo de los 2 besos, digamos. Como que te queda ahí corte tildado, digamos. Es rarísimo. Me pasó con Juan, debo aceptarlo. Sí. No sé si te acordás vos, Juan. Contalo. Fueron las primeras semanas de la pandemia. Yo salí una vez por semana a comprar la comida para la semana. Y estaba yendo al súper y lo reconocí a Juan por los ojos, digamos. Y fue como, ¿qué onda? Bueno, nos saludamos con un beso y, no sé, fue raro. Me acuerdo que al Lucho le conté nomás, le dije, loco, no sé lo que me acaba de pasar. Bueno. Está grabado esto, Está grabado. La puesta en valor de nuevo de la mirada, ¿no? O sea, este argumento de, la preocupación de un montón de personas porque, bueno, me imagino que las ventas de lápiz labial caerán de forma vertiginosa y abrupta, pero de nuevo recuperamos el valor de mirarnos. O sea, a mí no me pasó de no conocerme con gente. Yo vivo en un barrio en donde viven muchos de ustedes y me he cruzado con muchos de ustedes, Nueva Yórdoba, la querida Nueva Yórdoba, y nunca me pasó de no reconocer un estudiante. Entonces, nada, esta cosa de los cuerpos, ¿qué es lo que vale en esta pandemia? ¿Qué tomó fuerza nuevamente, ¿no? ¿Qué escuchamos, qué vemos? Por ahí ahora el decir ya, incluso se complica en esto de, a veces no escuchas bien lo que te dice un cajero o alguien que, ¿me entendés? Y la comunicación se ha complicado en ese sentido. ¿Qué otras cosas se les ocurren, chiquis? Que podamos hacer? No, tenés cuidado, no te vayas a ahogar con ese tremendo chop, Matute, ¿eh? Con vida. Pusi, ¿qué corazón? Yo me preparé para la clase, Nani.
No, yo estaba pensando para los ejes, digamos, y relacionándolos un poco como la cuestión del territorio, o sea, de a dónde nos toca hacer cuarentena, en qué situación, desde el yo, y también por ahí pensarlo a eso como que existen otras situaciones, y pensando en el territorio en sí, en donde cada uno está, me fui más a la política y a la cuestión de la manifestación en las calles. O sea, qué es lo que está pasando hoy o cómo se está visibilizando hoy las manifestaciones en las calles, qué preguntas nos podemos hacer con las manifestaciones en las calles, y a eso me llevó, digamos, a la violencia institucional por un lado y al levantamiento, digamos, del resurgimiento de un movimiento, digamos, de derecha que se está consolidando muy fuertemente en nuestro país y que, nada, eso, uniendo un poco y pensando los territorios y las calles y cómo la manifestación desde lo colectivo se puede estar, digamos, transformando en algún punto. Ahora, escuchándolo el Fusi, se me ocurre que incluso podemos hacer ejes híbridos y decir, che, en esto que acaba de plantear el Fusi aparece de manera muy explícita, ¿no? O sea, puede vincularse con lo que habíamos planteado del adentro y el afuera, digamos, poniéndole otro nombre que puede ser el espacio privado y el espacio público, la retoma del espacio público, que hubo un momento en que estuvo vacío, ¿sí? Entonces, podemos discutir esa cuestión de el volver a retomar los espacios públicos, pero ahora, ¿cuáles son esos espacios? Digo, no cuáles son los espacios, sino cuáles son las intenciones de esa retoma del espacio público. ¿Son de lucha? ¿Son de cuestionamiento? ¿Son de qué? Digo, y aparece fuertemente, sí, lo que ha sido nombrado este último tiempo como una nueva derecha que opera con prácticas recogidas de otros espacios políticos, ¿no? Tradicionalmente, la toma del espacio público tiene que ver con otros espacios y otros partidos, otros lugares de militancia que no son la derecha, ¿no? O sea, la derecha, y además el cómo tomo ese territorio también podría ser un eje a seguir. Tenemos cantidades de fotos de las últimas marchas, pidiendo las últimas marchas anti-cuarentena y pidiendo libertad y estar en contra de la dictadura y demás, que son una toma del espacio público extraña, porque son una toma del espacio público a través, con Audis, ¿me entendés? Con Mercedes-Benz, con autos de alta gama. Digo, es lo mismo tomar el espacio público de a pie que tomar el espacio público con dispositivos que además denotan y connotan poderes y posiciones políticas y además simbólicas, ¿no? Entonces también digo, cómo se toma ese espacio público podría ser otra cuestión a seguir. Audis con deudas, sí. Mirá, ahí el Pablo te canta, como para ir bajándolo a variables específicas. ¿Cuántas marchas hubo? Vamos a registrar cuántas marchas anticuarentena hubo, o marchas en general, porque no solamente se movilizaron los espacios de anticuarentena, y también retomar por ahí, quienes quieran seguir desde los medios, de qué publicaron los que dicen acerca de eso, cuánta bola le dieron y cuánta manija se le dio a todo este discurso que después se consumió irónicamente y se ridiculizó, como la gente que quemaba barbijos, etcétera, etcétera, y cuántas veces se recuperó o se difundió aquellos reclamos que tenían que ver con cuestiones concretas, certeras y válidas y totalmente legítimas como, quiero laburar, ¿sí? O sea, casi todos los medios, la tele sobre todo, eligió lo que podía ridiculizar, lo que se podía consumir irónicamente, y no quienes estaban haciendo reclamos concretos, digo, o sea, yo no vi gente de pequeñas empresas que quebraron manifestándose en los medios. Lo que los medios decidieron mostrarme fue el circo, ¿sí? Entonces también por ahí, digo, ahí aparece otro eje. Claro, yo quería rescatar ahí. A ver, sí, Joaquín. A ver. Quería rescatar lo que dice Gustavo, digamos, que está bien, estuvieron las marchas de los de la derecha y los anticuarentena, pero darle bola a esas marchas que no fueron tan visibilizadas, digamos. Que eso ahora en San Luis volvieron a fase 1 y ayer salieron muchas pymes y trabajadores a manifestarse y en los autos. Como para que no se hagan esas aglomeraciones estúpidas de esta gente que se termina contagiando después.
Digamos, yo creo que hoy el auto, sea un Audi o un Fiat Duna, digamos, es el único lugar donde uno está aislado de los otros. Bueno, es como se traslada de la cuestión de indumentaria, que el barbijo ha pasado a ser parte de nuestra indumentaria cotidiana. De hecho, lo que mucha gente en chiste te dice, lo tenés que tomar como la bombacha, te lo tenés que cambiar y lavarlo seguido, ¿sí? Bueno, el auto también pasa a ser, o el corpiño de cara, claro, el auto pasa a ser ese lugar de seguridad o ese dispositivo que me da seguridad. Y propongo también al lado de esto, de todo lo que estamos conversando acerca de los cuerpos y demás, la desconfianza creciente, ¿sí? Ahora no tanto, yo sí, no lo percibo tanto, pero al principio había una cosa de mirada fea al otro, de te tengo miedo, vos me vas a contagiar. Sí, yo... Esta cuestión, quería decir recién en relación al personal de salud, cierta esquizofrenia que también noté, de ensalzarlos, de aplaudirlos, de salir a los balcones en otros países, si bien estamos hablando de la Argentina, ¿qué es lo que está pasando ahora con el sector de salud, no? Inclusive acá en Tras la Sierra, un intendente, nuestro intendente, el de Villa de las Rosas, quiso e intentó, no lo pudo hacer, prohibirles el ingreso a sus casas a quienes fueran a trabajar a los hospitales públicos, trabajadoras y trabajadores de salud. Por suerte no lo logró. O exigiéndoles hisopados semanales, lo cual era una locura. Eso también que tiene que ver con el cuerpo, me parece que lo podemos linkear con esta cuestión del cuerpo del otro como una amenaza. Sí, a mí me parece como que algo que se me ocurrió es como la noción de peligro. O sea, para quienes somos ansiosos, esta situación fue como fuerte, pero como que era como, sobre todo al principio, salir a la calle y tener barbijo y el alcohol en gel y entrar un coso y el protocolo y esto y lo otro, y como toda esa cosa de protocolo, por lo menos en mí, muchas veces me generó esa sensación de peligro. O ver al otro como una amenaza realmente, ¿no? Y también como la construcción mediática de que estamos todo el tiempo bombardeados de cuántos casos, cuántas muertes, esta cosa de contar la muerte así como de una que es estadística, pero es como, hay como una cosa de mucho peligro como dando vuelta, y me parece que eso también como está como... O sea, pero para mí eso que decís también... Sofi, perdón, estaba Ro antes, que hace un rato quiere hablar. Después Ro, Sofi. Perdón, Sofi. Nada, yo justo me vino cosa lo que dijiste vos, Flor, porque yo lo que quería hablar era que me parecía un eje importante dentro del adentro y afuera, de tipo esa clasificación más binaria, la construcción como de la noción de un enemigo, la forma en la que nosotros canalizamos un miedo en diferentes cacerías de brujas que fueron mutando. O sea, primero fueron los médicos, a mí eso me tocó muy de cerca y la pasé muy mal. Después de eso, después, no sé, eran los anti-cuarentena, después eran los que por ahí tenían a la abuela que vivía sola, entonces iban a la casa a darle comida, pero estabas violando la cuarentena, y como, tipo, siempre está como discurso medio como hater, por así decirlo, fue mutando y fue tipo, vas seleccionando un enemigo así por etapas, y terminamos todos como cancelándonos entre todos, y es todo un bardo, y de repente somos todos moralistas, y todos sabemos qué es lo correcto, y te vas encerrando cada vez más en tu propio espiral de silencio, por así decirlo, porque te quedas como en esa. Gracias, Ro. No, eso no. No, en base a lo que decía Flor, yo pensaba que también en relación a los medios, desde que empezó la pandemia, digamos, cómo los medios manejan un poco ese miedo también, porque cuando había menos casos, que fue cuando empezó la pandemia, que estábamos todos ahí en ese vilo, digamos, teníamos más miedo, si se quiere, o estábamos con todo este discurso de no hay que guardarse, bla, bla, bla. Y actualmente que, en principio, con toda la data que nos fueron bajando, hay muchos más casos de un virus súper peligroso, que es muy fácil de contagiarse, hay menos miedo, digamos, es como una sensación de que, si bien se sigue machacando con eso, en los miedos, con los casos, en los medios, perdón, con los casos, el peligro, etcétera, es como que también se acata menos justamente cuál es ese ímpetu, esa sed de participar, de salir, de, bueno,
necesito salir de acá, digamos, también. No me importa si hay casos o no, también como eso de la muerte diaria. Ya está, ya fue, nos morimos, digamos. ¿Vieron el meme del chaboncito de The Office que tiene una, ¿cómo se llama? Una pizarra en donde dice, hay como un gráfico de barras, en donde dice que al principio era mucho el miedo y poco el contagio, y ahora es poco el miedo y mucho el contagio. Creo que tiene que ver con esto que está planteando Sofi, ¿no? Y me resulta, a pesar de que no me resulta amable escucharlo, digo, hay como un acostumbramiento a la muerte. Y perdón, ¿quién? ¿Carlos? Sí, no, pero no sé si había otro compañero también que quería hablar. No, pero te escuchamos. Básicamente, sobre lo que decía Sofía, lo que pasa es que en algún punto hay un agotamiento. Yo tuve vos cuando la primera vez que hablé me dijiste que vos de los fotógrafos, no soy de los pero llevo 25 años laburando de periodista, por suerte, y bueno, me ha permitido desarrollar mucho la radio. Hay mucho hartazgo, y en mi caso, como periodista, también pude salir desde el primer día. Tuve esa libertad que no sé si todos acá la tenido. Yo, además de eso, con un problema de salud de mi vieja, que ameritaba estar todos los días por la calle. Y en eso hay otro dato que vos también hablaste, aparte del hartazgo de hoy, tenemos miles de casos. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Estoy hasta las pelotas de la mirada porteña de los medios. Acá estamos muy cercados por medios porteños, digo Pergamino. Estoy a 250 kilómetros de la capital, pero es como si estuviéramos, no sé, en el conurbano, por más que también se pagan 150 kilómetros, ¿no? Es una porquería, pero bueno, así son las cosas. Y estamos sesgados totalmente con la mirada porteña, la mirada central. Y una cosa que me prendo de otro elemento que vos también trataste, hoy parece que tenemos miedo a que esa persona que está sin barbijo, que nos puede contagiar. Y lo loco que hace 6 meses atrás, ¿no? Íbamos a tener miedo todos de que anduviera con barbijo. En ese punto, hoy nuestra propia mirada, cómo cambió, y el malo termina siendo el sospechoso termina siendo el que está sin barbijo. Cuando hace 6 meses, por esa mirada propia o conservadora que teníamos en la sociedad, el que andaba con barbijo podía llegar a ser la mala persona, ¿no? Hoy no, durante la cuarentena, una vecina del edificio de 85 años, al principio no me reconoció en la puerta y se quedó sin abrir y agarrando el portón y me miró, y cuando se dio cuenta que era yo me dijo, bueno, perdóname flaca, lo que pasa es que ahora somos todos, ¿cómo fue que me dijo? Como si fuéramos todos delincuentes, no usó esa palabra, pero como que de todos se podía dudar. Y yo me quedé y dije, chau, qué terrible eso, ¿no? O sea, todos nos convertimos en alguien de cuidado. Es lo que vos estás diciendo, Per. Todos son sospechosos. Eso, así me dijo. Lo que pasa es que ahora, y ese se incluyó, ahora todos somos sospechosos, me dijo. Yo dije, chau, o sea, qué loco, ¿no? Antes era la capucha, digo, el pibe o la piba con capucha era, o la gorrita, y ahora el barbijo nos iguala de una manera, y el que no lo tiene es el sospechoso. Yo quería decir algo respecto. Habla. No, que también me pasaba que, como decía la compañera Sofía, de que cómo buscan al enemigo y quién es dependiendo de cada mes. Ahora el enemigo, en algunos medios, tiran de que el joven, que obviamente por la ansiedad, yo también no veo a mis amigos, a mis compañeros, y veo que gente se junta, sale a correr, ir a tomar una birra y todo, y veo un titular y un comentario de un periodista diciendo, bueno, si los jóvenes dejarían de frenar y juntarse por tomar una birra, salvarías al otro. Bueno, pero también hay una cuestión de que, como mi compañera decía, hay ansiedad, el bar tiene que seguir, podemos tener distancia, pero no eches a la culpa a todos siempre que los jóvenes tengamos que siempre tener la culpa de todo y llevemos el contagio. Está bien, nos dicen que somos los transmisores, pero acá a veces sentimos que a un cierto punto todos somos transmisores y no echen ninguna culpa. Un eje podría ser el enemigo de cada día o el enemigo a tu medida, lo podríamos pensar por ese lado. Quiero recuperar algo que dijo Carlos que me parece muy importante, que tiene que ver con el centralismo porteño y el interior, el resto, ¿sí? Que me parece que ha sesgado, esa mirada ha sesgado toda la información que hemos recibido a lo largo de estos meses, y me parece que estaría bueno hacer un seguimiento de eso, por ahí, de qué enunciaron los medios porteños y qué enunciaron
los medios de las provincias, ¿no? Buscando el enemigo ideal, Nata, me tiraste un recontratítulo para el enemigo. Es como un concurso, ¿viste? Esos concursos que yo veo a la tarde de comida o de el otro que veo a veces de moda, que hacen traje. Pero acá sería el enemigo ideal. Corte y confección. Bueno, ahí corte y confección, digo, podría ser título irónico para otra cosa. También tomemos nota de las ironías. ¿Qué más, chiquis? Me lo vi, lloré hasta el último capítulo, no me bulilen con corte y confección. Ay, bueno. No, acá nadie bulinea, no te preocupes vos. A mí me parecía ¿Qué más? interesante el tema del uso. Ah, Vicky, perdón, sí. O sea, vincular la violencia institucional con la política y la incertidumbre que genera como que nadie sepa qué va a pasar el día de mañana, y siento que hay como un cierto poder de la información o de la verdadera información o quién tiene la posta, y como jugar un poco con esa incertidumbre de la gente. Como que hay un gran triángulo ahí del institucionalismo, de la política y la incertidumbre, que estaría bueno profundizarlo también. Totalmente. Bien. Anoto. Ahí en relación a lo que decía ella, yo también estoy como un poco medio incrédulo de todo lo que pasa, como que ya no sé qué creer ni a quién, y un poco como abrumado de información. Y entonces ante la duda te tomas un porrón, digamos. Ante la duda, porrón, sí. Siempre. No me estreso. Pero no, en esto de también de estar en la era de la posverdad, veía como que por un lado, para un sector surge la idea de una verdad única y que deposita toda su creencia en el discurso científico, y que, o sea, no estoy juzgando nada ni posicionándome en ningún lado, pero es como lo que veo. Y por otro lado, gente como ahora sí juzgo un poco más chiflada, como que me chupo un huevo todo, yo hago lo que quiero porque tengo recursos para hacerlo. Pero bueno, lo que a mí me preocupa es la idea de que se va generando como una verdad única en algún punto, como que en esto de hay un enemigo público, que todo el tiempo hay un enemigo invisible, que todo el tiempo va cambiando, entonces todo el tiempo vamos marginalizando a un sector de la sociedad que en algún punto se va transformando, pero yo creo que esencialmente termina siendo el mismo sector el que está marginalizado, y que todo este ejercicio mediático de construir el enemigo y de sacar, de poner en el lugar del otro a alguien, lo que hace es invisibilizar en realidad al que está en el lugar del otro, al que está o sea, como que contribuye a la invisibilización del mismo sector de siempre. Entonces, bueno, como que veo ciertos peligros en torno a esto, ¿no? De que quizás se está como corriendo un poco el foco de las prioridades y nada, por ahí encuentro que en algunos espacios nos vemos discutiendo cuestiones que nada, que quizás las discutimos porque tenemos ciertos privilegios y nada más, y no nos enfocamos en realidad en cuestiones que por lo menos desde mi perspectiva son un poco más urgentes. Eso. Yo no sé, iba a hablar también. Juan, ¿estás hablando vos? Ah, sí. Te escucha. No, lo que por ahí, sumando a lo que decía el Mati, me pasó, y viendo que en el chat también justo están hablando de los casos estos de las teorías conspirativas, de cómo empezaron a surgir con toda, y cómo a mí siempre me llama la atención por ahí como estas sectas de teorías conspirativas, y cómo ahora saltaron muchos por ahí los que creen que la vacuna va a tener un chip que lo paga Bill Gates, o que, no sé, se empezó a mezclar todo lo de la Tierra plana, lo de los masones y toda la onda esa, como que de repente ahora tiene todo que ver con el coronavirus. Y me pasó algo muy loco, que es que viendo toda esta gente, siempre veo que es gente de un sector por ahí socioeconómico más o menos acomodado, que lo único que hace es compartir en Instagram una página de Instagram que dice la gran verdad, 360, la Tierra es plana, no sé qué, y bueno, como que las antenas 5G también, y como que queda todo ahí,
pero el fin de semana me tocó vivir por primera vez algo muy flashero, que es que fui a la Feria de las Heras, que volvió ahora y que está con todo el protocolo y toda la cuestión, y estaba viendo ropa así, y bueno, una de las señoras que estaba vendiendo ropa, claro, y ahí está la intersección, me parece, que es una de las señoras que está vendiendo ropa, aparece otra señora, empiezan a charlar así como se ve que se conocían de la vida, y dicen, no, con todo este tema, la verdad que si ahora viene la vacuna, yo no me la voy a poner, porque viste que dicen que tiene un chip y que viene con un chip y qué sé yo, y me parece que no hay que vacunarse. No, sí, es verdad, le dice la señora que estaba laburando ahí. Y la verdad que cuando escuché eso me impactó, primero porque yo esos discursos siempre los veo en Instagram, y era la primera vez que me tocaba ver en la Feria Las Heras, donde hay gente que está laburando y que tiene que poner el cuerpo ahí, digamos, vendiendo ropa o lo que sea, como ese discurso traspasó las redes sociales o traspasó lo que vemos siempre y llevó a gente que vos decís, no, está re mal esto, porque se está difundiendo, evidentemente. Y digo, frente a eso, ese puede ser otro adentro y afuera, ¿no? Y recuperando lo que decían Mati, lo que siguió diciendo Juan, esto de las verdades únicas, se agotan, yo siento que estamos en un tiempo en el que se agotaron los argumentos, e incluso pareciera que cuando uno quiere plantar argumentos racionales con estas personas, exacerba más su posición. Hasta casi te dicen, ¿ves? Me decís eso porque yo tengo razón. Y voy a decir, no, o sea, justo no, no te estoy dando la razón. Pero es como hablar con paredes, ¿no? O sea, es intentar llevar una serie de razonamientos lógicos para llegar a una conclusión y no se puede, no hay por dónde entrar Pero, Nani, a esas discusiones. Ocurre que a veces los racionales hacen un culto del fundamentalismo de la racionalidad. También, sí. También. Aprovechándose de la legitimidad de la razón, de la tradicional legitimidad de la razón, ¿no? Y por ahí al mismo tiempo... perdón. El punto es que, perdón, ya termino. El punto es que a partir de lo que vos decís, se termina haciendo a carajo, o sea, con esa racionalidad. Porque no entienden lugares comunes. ¿Quién estaba por hablar, chicos, antes? Yo estaba por decir una cosita. No, sí, que también sin ánimo de polemizar ni partidizar mucho la cosa, pasamos de un discurso oficial bastante paternalista en el que todos hoy estábamos todos pendientes de ver qué decían del Estado y que hablaban desde la ciencia y qué sé yo, a cuando estaba todo más o menos controlado, los mismos políticos, digamos, sacándose fotos con barbijo, pero una selfie con 200 locos atrás. Entonces también es como reentendible que la gente llegue a un punto que diga, esto me están darseando, digamos. Bueno, a mí ahí ese es el eje para mí, que es comunicación política a nivel nacional, que estaría bueno que gente lo siga. Digo, ¿cómo fue la comunicación política específicamente de la gestión de gobierno respecto del COVID? Y del modo pandemia, digamos, ¿no? Porque yo acuerdo mucho con lo que dice Luchito, no porque diga, bueno, se relajaron, hicieron cualquiera, no estoy culpando ni nada, pero digo, hay un cambio, es como si hubiera etapas en la comunicación política de la gestión de gobierno nacional, ¿no? Entonces, digo, ahí, y reda para cronología, porque realmente hubo un comportamiento en etapas de la comunicación política. Incluso pensando en los spots. Sí. Sí. En relación a eso, quienes trabajen con esa área, interesante ver lo que sucedió en el último anuncio de Fernández. El cambio en varios aspectos. No lo voy a spoilear yo ahora porque estaría bueno que lo descubran, que lo construyamos, que lo trabajemos. Lo que sucedió con todas las comunicaciones y lo que sucedió en el último comunicado que hizo. ¿En el último anuncio oficial que estaban todos atrás con barbijos sentados? No, el último, ese fue, el último es el comunicado que él hace de renovación de la cuarentena, que es un spot, el del spot, que no habla frente, que está grabado, fue grabado. No, ese no me lo acuerdo. Me acuerdo el nefasto que viene el médico y le pone, hay una cámara subjetiva que le pone el respirador a una persona, no sé si se lo acuerdan a ese, No, mete miedo. El que yo digo es el que dura 5 minutos. Sí, fue el sí, último en 5 otro. minutos.
Es otro, sí. Pero para hacer para seguir, digo, las producciones audiovisuales del gobierno. Volvemos a los ejes, tratemos de pensar en esa lógica, de pensar ejes a seguir, cosas que podamos rastrear desde el 20 de marzo hasta hoy. ¿Quieren que vuelva a poner el precio, chiquis? Eso te iba a pedir, eso te iba Bárbaro. a decir que volvieras a poner ese, y en todo caso, si les parece, ahí en esa vista gorda ahora de nuevo, si se les ocurre que está faltando algo, un área o un eje, que lo podamos tirar ahora también. De una. Cri, cri. Yo me quedé pensando en el tema también de esto de la vacuna que va a aparecer rápido, la ciencia, la razón, la confianza en la OMS también, que de repente es como el médico mundial, y antes de que pasara todo lo del COVID, y la OMS era como una cuestión ahí a donde las grandes potencias mandaban guita y bueno, no sé, decían un par de cosas, estamos en contra del glifosato, hace mal, por ejemplo, digamos. Entonces eso también, como que no hay alguien en quien confiar también. Muchos sectores sociales buscan confianza, que me parece algo muy inocente. Sofi, ¿esto te parece que podría ir dentro de el eje, alguien que quiera seguir la info sobre el COVID? Digo, y acá ponemos /OMS, qué sé yo, instituciones médicas, no sé. ¿Les parece que puede ir en este eje que es COVID? Sí. Hola, yo quería ahí sumar A lo a mejor lo que también había... Ahí va. Bueno, no, siguiendo esto de la OMS, también es interesante ver cómo se terminó dando un espacio de disputa de orden entre las potencias, ¿no? La salida de Estados Unidos, las regulaciones de las vacunas. De pronto era como si estuviéramos lanzando el primer hombre a la luna, pero con la vacuna. Es todo ese panorama que se armó de disputa, también es interesante ahí para tenerlo por ahí. Ya estaba comprendido, ¿no? En política global. Capaz, me suena que puede ser ahí, digo, la injerencia de jefes políticos o referentes políticos globales que impactaron, su opinión impactó claramente. Después, bueno, nada, además, para cruzarlo con otra cosa, el quilombo que tuvo Trump con Twitter y todo lo que eso generó en torno a, o no, linkeamos también con la policiación, ¿no? ¿Se les ocurre algún eje más que, no sé, quieren que pasemos, quieren masticar esto, trancas, y Nani, pasamos? ¿Quién ahí me en habla? Mati, ahí en el Sí, eje de cuerpos, sí, a mi mí también me amor. interesaba un poco la cuestión de la subjetividad, de la sensibilidad, como que de alguna forma siento que todo esto está siendo como una terapia del shock, en la que nos estamos como desensibilizando en algunos puntos, inclusive deshumanizando y pasando ciertas prácticas que son propias de lo humano a lo virtual, y como que siento que lo estamos aceptando así como por dado, digamos. Está bien, nos tenemos que cuidar del virus, pero eso, no sé, no sé si se entiende lo que quiero decir, no lo tengo muy pensado, pero es como algo que por ahí siento, más que Ahí, pienso. tomé nota así, Mati, deshumanización aceptada. Nani, ahí en el chat de acá están Sí. preguntando si entraría salud mental en alguno de esos ejes. Bien que salte, perdón por no pensarlo y no mencionarlo explícitamente, por supuesto, ¿dónde lo metemos, chicos? Es recontra importante. En cuerpos para mí va. Sí, cuerpos podría reír. Después lo ordenamos, yo voy agregando, ¿sí? Nani, también se me ocurre agregar, ya que tenemos educación, política, cuerpos, el tema de, puede ser más lo estético, lo cultural, los teatros, el cine, que por ahí eran rituales y capaz algunos los tenían más interiorizados, más cotidianos,
y cómo mutan o cómo cambian en esta, no sé, que ahora son virtuales, o que algunos teatros proponen también como espacios virtuales para ciertas obras. No sé si alguien quiere tratar más en eso. Sí, A habíamos mí, pensado como eje lo artístico también, como consumo. eso, ¿qué ponemos? Consumos culturales, el arte y consumos culturales, ¿cómo lo enunciarían más, digamos, un paraguas lo suficientemente amplio para que nos entren varias cosas? ¿No podría ser recreación? También puede ser, bueno, Yo estoy consumos, pensando que algo que uso demasiado, que es Spotify, por ejemplo, en artistas que son no tan reconocidos, Spotify les da, apenas entras al perfil, un enlace para que vos puedas como aportar hacia esos artistas por el hecho de que no están pudiendo hacer recitales o que lo podamos consumir de forma presencial. Y hace poco también salió una noticia en donde se estaba pidiendo el volver a los recitales con una capacidad muy reducida, lo cual también habría que prestarle atención si entraría dentro de consumos culturales o economía, porque también es cómo se sustentan esos trabajadores. Ahí Eduardo tira en el chat me parece que está interesante lo que plantea como a eje, ver, mutación de los rituales / consumos culturales. Me parece que va por ahí. sí, Edu, me gusta mucho también esto a mí. A Nani Reynoso le gusta. Lo voy a sumar acá. La palabrita mutación es muy pertinente al planteo del seminario, Edu, así que sí, me recontra parece esto. Yo planteé lo de recreación y me parece perfecto, como están planteando. Lo que pasa es que ahí en ocasión de los rituales, consumos culturales, se está hablando solamente del arte y me parece que hay una beta importante que estamos omitiendo, que es el deporte. Como consumo cultural me parece que está incluido. Digo, porque... Eso yo lo pondría en cuerpos. Pero una cosa es hacer deporte, otra cosa es el consumo, ¿no? Porque para muchos se acabó el fútbol con el inicio de la pandemia, por ejemplo, y juega para la mierda, no saben qué carajo hacer de su vida. Eso le pasó a más de uno, ¿no? Sí, pasa que se acabó el fútbol y se acabaron, digamos, en general las transmisiones en vivo de deportes. Entonces, consumo de deportes, ¿a qué te referís, Carlos, específicamente? Si me demoro es porque me cuesta pegarle al micrófono. No, al tema del consumo, que hubo cambios de consumos culturales, la gente se volcó se volcó, por ejemplo, a series, a mirar más televisión, cambió horario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que en ese contexto también primó el hecho de que a mucha gente, no solamente masculina, sino también a muchas chicas, que de hecho en las redes sociales están pidiendo por favor que vuelva al fútbol, que vuelva a ir a la cancha. O sea, esa cosa de ir cada 15 días al Kempe, al Verdi, como fuere, dejó de ser un hábito usual. Y no solamente eso, sino que aparte se le acabó poder ver la tele, lo que le gustaba, ya no una película, sino también un partido de fútbol, un partido de básquet o de lo que fuera. Bueno, entonces sí, es más que los cuerpos, es dentro de consumos. Sí, como lo plantea Carlos, es dentro de Serían consumos. consumos tradicionales, porque por ejemplo hay algo que aumentó un montón en la cuarentena y son los eSports, que son los deportes más, por ejemplo, no sé, el LOL, que hace poquito estuvieron compitiendo, o el ajedrez, que también hace poco hubo un campeonato, digamos, y creo que también ahora había uno de tenis que lo habían organizado hace poco, digamos, son diferentes deportes vistos desde otra perspectiva que quizás no están dentro del consumo cotidiano así tanto como el fútbol, pero que empiezan a tomar un poco más de campo, inclusive con Empiezan a tomar un poco más de transmisiones en campo Twitch. y a hacer mucho dinero, chicos. Los esports manejan toneladas de Es dinero. un montón, o sea, hay equipos que se dedican directamente a preparar gente para que pueda competir en un juego en específico, digamos, y eso es algo que no se está tomando tanto así como, bueno, una transmisión de fútbol, por ejemplo, pero son deportes que están marcando la cancha re fuerte. Bien,
Bueno, Para mí ahí va lo esa agregué economía. así de esa forma. Perdón, ¿quién estaba queriendo hablar? Disculpen, No, chicos. Victoria, ahí Vicky. para mí va todo en economía, porque es como una es lo que recién comentaba en el chat, que es como una mutación de cómo se mutan los puestos, tanto, por ejemplo, laborales, de pasar de el home office a empezar a crear o tener nuevos contenidos. Por ejemplo, también vi que se estaba desarrollando un traje para poder ir a recitales en donde no tengas contacto con otras personas. Bueno, desde el principio que hablábamos de esto de poner tanta plata para tener un desarrollo, tener el programa no sé si lo hablamos en esta clase o en otra, el programa de la UNC. Entonces creo que es como en economía hay una gran tramulla, una gran, no me sale la palabra, de plata que se está metiendo para cambiar y para tener nuevos puestos de trabajo y se van otros. Bueno, ahí podríamos, en el eje economía, podríamos poner mutaciones del campo laboral, agregar en el presi, si les parece, eso, ¿quieren? Tal cual, Nani, yo pensaba por ahí, linkeando un poco muchísimas cosas, lo económico, digamos, la cantidad de lugares que cerraron por el tema a lo que se dedicaba, no sé, acá La Perla, que tuvo como 1 millón de años, y que después tuvo como que quebró el emprendimiento que estaba por todos lados, lugares de comida, lugares de arte, Club de la Época que cerró hace poco, y cómo se reinventan otros lugares, como por ejemplo Estudio, que está haciendo proyecciones tipo cine, con una escena y te cobran el consumo, digamos, entonces también un lugar de reinvención de ciertos lugares que no pueden garantizarme a palo el home office. Pero también, digamos, dentro de lo que es el home office, pensar lo que es el territorio. Al principio de la cuarentena yo laboro en un call center, en el medio de la cuarentena cambié de puesto, de modo así remoto, tuve varias entrevistas de trabajo, todo desde acá en mi casa, no sabía bien cómo dividir el espacio entre sentada al frente de la computadora trabajando y sentada al frente de la computadora estudiando, y en qué momento estaba, entre comillas, en mi casa, y como todo eso que pasó por el territorio, qué hago, o sea, cómo divido las habitaciones, inclusive como para decir, bueno, trabajo en el living, como en la cocina, duermo en la pieza, digamos, fue como todo un desastre ahí un poco. Más que nada, yo también vivo en Nueva Córdoba, en un lugar que no tiene balcón, no tiene terraza, y es como complicado también. Para mí la afuera no existió, digamos, el tiempo que estuve encerrada, directamente, porque yo no podía abrir la ventana, para mí era que mi gato salte por la ventana, entonces tampoco abrí la ventana, y una cuestión de encierro claustrofóbica, medio extraña también, que la única salida era por ahí lo virtual, que también que es medio solitario, pero que también se vincula con esto que hablamos de la sensibilidad, porque es solitario, pero está ahí del otro lado, y activo la cámara, no activo la cámara, cómo me siento yo, si estoy cómodo, si no. Ahora yo tengo mi campera de la promo del secundario, ¿sí? O sea, me visto para trabajar, no me visto, qué ropa me compro, digamos, yo en esta cuarentena me compré joggings y ya está, digamos, para que me compre otra cosa. Entonces como que atraviesa absolutamente todo, y está bastante bueno poder como pensarlo y linkearlo de esa manera. Y lo que más me pregunté en toda la cuarentena era cómo dejar las pantallas, qué hacer para dejar cómo dejar de pasar de la compu al celu, del celu al tele, esa es la pregunta más grave, digamos, que me hice toda la cuarentena, y todavía no lo puedo resolver, digamos, cómo soltar la única ventana por ahí, yendo a lo que vimos de Homo Domus, la única ventana que tengo para afuera, cómo hacer que mi casa vuelva a ser mi territorio y cerrar la puerta, digamos, a ese otro que está del lado digital. A mí me parece que lo que plantea Lourdes está un poco en este primer eje que es los cuerpos, y que se podría encajar ahí,
igual a mí me gustaría que no redundemos tanto en el yo, porque la verdad ustedes ahondaron mucho en su trabajo práctico cero. Claramente hay un interés de seguir laburándolo, pero digo, tratemos de explorar otras cosas que no sean las que ya abordamos en ese TP0. ¿Sí? Por otro lado, pensando en esto que venía escuchándoles a todos y queriendo complejizar un poquito el eje educación, acá aparece una cosa, no sé si ustedes están de acuerdo, de cuestionamiento de los roles tradicionales de quienes llevamos adelante actos pedagógicos, digamos, ¿no? O sea, yo el primer cuatrimestre también dicté una materia en la Facu, y si no hubiera sido por el grupo de ayudantes alumnos y por la paciencia y la buena onda y la costumbre, la cultura de compartir que tiene la generación de ustedes, y bueno, yo me hubiera sido mucho más cuesta arriba, el aprendizaje, digo, ese primer cuatrimestre, ese Escania que nos llevó puesto a todos, que fue la pandemia, nos puso a los docentes en la posición de aprender, cosa que a muchos colegas es un extrañamiento, ¿no? O sea, tienen la idea de que estamos acá para enseñar, ¿sí? Y, bueno, digo, hubo ahí como un intercambio de roles, no siempre piola, a veces conflictivo. Digo, nosotros, a mi generación nos costó mucho migrar a lo virtual, no solo por el costo de tener que aprender cosas nuevas, sino porque hubo que adaptar todo un material que antes era para la presencialidad a una relación que se ahorraba el intercambio de los cuerpos y el cara a cara. Entonces, digo, ahí hay una cosa de tensión que por ahí me gustaría que complejizáramos en ese eje que es educación. No sé si se les ocurre alguna forma de enunciarlo, o a lo mejor a ustedes, yo esto lo estoy planteando desde mi punto de vista, y a lo mejor a ustedes les parece absolutamente intrascendente. Digo, también está la posibilidad de que alguno de estos ejes, digamos, che, esto no, a nadie le importa, lo borremos la bosta, ¿sí? No, Nani, a mí me pasó, yo estoy haciendo ayudantías en políticas de programación con Ulises Oliva, y al principio nos decía, cuando arrancamos, o sea, antes de la Facu, que bueno, había momentos que sí, se notaba que él va a dar las clases, que momentos que por nosotros, si queremos acompañar la opinión en los contenidos, lo hagamos. Nos agarró la cuarentena y seguíamos por el grupo de WhatsApp porque teníamos que armar con él qué iban a hacer con los chicos, nosotros también si íbamos a participar o cómo iba a ser la modalidad. Y nos llegó un momento de que él nos mandó un audio de buena onda. Chicos, yo por ahora no sé manejar Meet ni Zoom. Después de unos meses, o sea, más o menos en julio, ya está haciendo ahora las clases por Meet como todos. Pero en un principio, un momento, nos había pedido como de buena onda y ayuda de, chicos, ¿cómo hago para tener las clases ahora? O sea, no se me ocurre nada. O sea, si hacer un Facebook Live, hacer un Instagram, Y le dijimos, bueno, podemos hacer de última, grabarlo usted, hacer unos videos, hacerlo de forma muy interactiva para que los chicos acompañen. Pero como que nosotros nos habíamos puesto en ese sentido de que en un momento con mis 4 compañeros nos sentíamos, ahora estamos dando las clases, o sea, el profe da las clases, tomábamos lo que él decía, lo hacíamos interactivo, y ahí ya tenían los chicos que podían aprender. ¿Cómo adoptar esa forma lo tecnológico con todas las aplicaciones, formas de Meet, edición, redes, que ahí después, bueno, al tiempo, más o menos que le decían, también nosotros de recomendación nos preguntaba, ¿qué es mejor, Zoom o Meet? Capaz que por ahora es Meet, porque no hay tanto problema, no hay tanto con el tema de acceso, y que también ahora en este momento, en este contexto de pandemia, es cómo hacer que los chicos estén todo el tiempo interactuando en la clase, porque estamos todo el tiempo de que el profesor hable, pase un PowerPoint o un video, y ahí está la clase, como si fuera siempre. Ahora como no sabemos si los chicos se van, si los chicos entienden el contenido, ahora es como que 45 minutos es abocar a lo que necesiten los chicos. O sea, entienden esto, qué conceptos tienen de este autor, por lo menos para hacerlo más llevadero. Y cómo cambió todo ese momento, ese rol. ¿Y cómo cambió? Perdón, no te escuché lo último. ¿Cómo cambió? ¿Y cómo cambia el rol del estudiante? Porque hay momentos que ahora les queda más cómodo a los chicos, o sea,
si es mejor trabajar en la plataforma de la facultad, tener una plataforma de Facebook, tener un chat privado, un chat en grupo para que lo comenten los profesores, cómo tener dudas de los trabajos prácticos, o sea, hacer por lo menos que la comunicación sea más llevadera y no tan más lenta. Bueno, a mí ahí me parece que podríamos diferenciar diferentes, ¿no? Diferentes problemas según los niveles. Digo, no es lo mismo nivel inicial, nivel medio, nivel secundario que universitario. Claro. Eso iba a decir, nosotros estamos hablando de una posición media cómoda también, porque creo que casi todos los que están acá tienen clases todos los días o pueden tener un profe que le pone el cuerpo y se pone al frente de una cámara y te da la clase de una forma espectacular. Yo tengo hermanos más chiquitos que están en primaria y en secundaria y tienen clases 2 veces a la semana, que ni siquiera son clases, son trabajos prácticos. Y tengo también compañeritos de mis hermanos que no tienen acceso a internet o viven muy lejos, que están más casi en zona rural, en donde los profes le arman una mochilita, les imprimen todos los trabajos prácticos que tienen que hacer, o las clases, o las profes se lo escriben a mano, y les llevan esos sobres hasta la casa, y estamos compartiendo también mismas situaciones con varios compañeritos, en donde yo lo veo desde ese lado, ¿no? Yo tengo una computadora, puedo acceder, tengo internet, tengo las clases a mano, voy y lo busco en el aula virtual. Los chicos que son más chiquitos, que están en primaria, que ni siquiera por ahí pueden tener, o que comparten un celular en un domicilio para más de 3 o 4 hermanos. En mi casa Y que pasó eso. tienen que esperar, ese celular lo usa el padre, y que Se tienen que esperar que el padre desocupe. vuelva de laburar para usar el Totalmente. teléfono, ¿entendés? En casa nosotros somos 8 personas y los más chiquitos no usan celular por una decisión de mis viejos. Entonces, para tener clases tienen que esperar a que mi vieja vuelva a laburar. Mi vieja labura en un hospital, no todos los días vuelve a la misma horario, por ahí vuelve a las 11 de la noche y mis hermanos a las 11 se sientan a hacer la tarea. O sea, hay una computadora para todos los chicos. O sea, es difícil. Hay uno que está en la facultad, otro en el secundario, otro en la primaria. No todos lo viven de la misma forma. O sea, no nos centremos tanto en nuestro propio pupo. Veamos un poquito más para afuera. Totalmente. ¿Les parece que agregue un eje que sea la percepción del tiempo o la velocidad del tiempo, la velocidad de las cosas? Digo, en esto le escuchaba a Vale y decía, ¿cuándo fue normal que niños de menos de 8 años estén despiertos a las 11 de la noche y haciendo las tareas de la escuela a las 11 de la noche? Digo, las barreras del tiempo, como lo teníamos organizado, se alteraron totalmente, ¿no? Hubo un momento de la cuarentena, a mí personalmente, bueno, tuve el privilegio de no tener que salir a laburar, de poder laburar desde mi casa, en el que yo tuve la sensación de que era un largo y extenso domingo, y que no había otros días, ¿no? O sea, de hecho, al principio almorzaba a las 5 de la tarde, tuve épocas en las que dormía mucho, otras épocas me despertaba a las 6:20 de la mañana, pedo, o sea, digo, el transcurrir del tiempo mutó también, hubo algo ahí se desordenó, el cambio de percepción de la cotidianeidad me encanta ese, porque además yo quiero que suene lindo, no solamente quiero enunciar algo, sino que quiero que suene lindo. En relación a eso, Nani, también, al contrario, O sea, como algunos estudiantes estuvieron obligados en algunas escuelas a cumplir el horario con cada docente, tanto en primaria como en secundaria. Ni hablar. O sea, conectarse a la hora a la que tenían clase con ese docente. O sea, se sigue manteniendo la lógica del tiempo industrial, digamos, de ir y volver a un lugar, y en realidad eso es lo que está mutando, y bueno, es como que quedó la convención porque todavía a nadie se le ocurrió otra forma del tiempo, digamos. Yo ahí, Nani, no sé si agregaría un nuevo eje del tiempo, sino que pensaría el tiempo como una variable para pensar los otros ejes, digamos, porque no solo se aplica se puede aplicar en varias cosas que ya están planteadas en esos ejes, digamos, el cambio del tiempo, el cambio de la percepción del tiempo que tuvimos todos, digamos, en función a muchas cosas, pienso, ¿no? Acá, por ejemplo, Katy. En cuerpos. Bueno, esto de cómo cambia el tiempo, digamos,
¿cómo decir? Bueno, la salud mental. Puede ser la virtualidad, porque la virtualidad cambia eso, el tema de que hablábamos de la sensibilidad de los cuerpos también y del tiempo. Y esto de la... Sí, me parece que afecta a los cuerpos, digamos. transversal. ¿Cómo? ¿Quién dijo transversal? En el chat lo están proponiendo como un eje transversal a todos los ejes. Y me parece que no es mala la idea. No es mala idea, pensando también, sí, de una, lo pongamos como un eje transversal. ¿Quieren? Yo también quería hacer como un aporte así, nada que ver, o sea, en realidad todo que ver, pero no que ver con los ejes, sino como que vayan tomando nota de todo lo que se está discutiendo en el chat, porque el chat después se pierde, digamos, y el chat está profundizando estos ejes que al fin y al cabo, supuestamente después de este encuentro, si bien por lo que venimos charlando, todos los ejes están relacionados de alguna manera y se cruzan, digamos, después como que la idea es que cada uno, en base a sus intereses, elija un eje para trabajar, para profundizar, y asumo que van a servir muchísimo estos aportes. Bueno, ahí la Nani lo está copiando en el cosa, pero bueno, si quieren ir tomando nota también de lo que se va discutiendo, particularmente de cada eje, e ir pensando en qué les interesaría más, para eso, para después empezar a definir sobre qué quieren trabajar, porque este es el inicio del TP1, digamos, que va a durar 3 clases. O sea, la clase que viene ahora, otra es la presentación de esta línea del tiempo, que va a ser, bueno, nada, lo que se trabaje en equipos según los ejes planteados, los ejes que surjan, que queden cerrados después de esta clase. Solo eso. Lo que me da pie, lo que plantea la Catix, me da pie porque ya son las 21:27, todos toman cerveza menos yo y me siento muy mal al respecto. Me lleva, porque podríamos estar rosqueando más como somos hesianes todos, hasta las 3 de la mañana y no da. Entonces me gustaría pasar al otro eje de discusión, que es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a materializar esta línea de tiempo conjunta, quilombera y colaborativa? Esto que ustedes estaban viendo es el clásico Prezi, que tiene, digamos, algunas posibilidades, como es poder editar todos, si nos ponemos como editores, todos, pero también tiene algunas limitaciones, como que es un programa que funca solamente en línea. Entonces, si yo le quiero agregar videos, por ejemplo, me los tengo que bajar y subirlos al Prezi, y si no estoy conectado no puedo verlos desde YouTube, por ejemplo, si pongo un link. Entonces, ese es el drama del Prezi, es un programa en línea, funca en línea. Pero ayer la Katy me mostró esto, que me pareció que está bueno, que se llama Sutori, que así borroneamos algo muy poquito, muy pobre, un esqueletito, que tiene que ver con sumar, digamos, como comentarios. En realidad vos podés sumar cualquier tipo de recurso, ahí te da la opción de sumar bibliografía, audio, video, imagen. Si pones texto, simplemente ahí podés seguir sumando. Se nos ocurría que podíamos asignarles distintos colores a los ejes, no sé, habría que aprender a manejar esto, pero tiene esta idea de la línea de tiempo que nos puede servir, que vamos aportando de acuerdo a los ejes de trabajo y a lo que vayan investigando los grupos, colaborativamente, y esto se puede hacer entre varios usuarios, ¿sí? ¿Alguien conoce algún otro programita, app, que nos permita hacer algo así, este delirio de hacer todos juntos al mismo tiempo, algo? Nani, ¿cómo va? Hola, gente. Hola, cabeza. Sí, me acuerdo, voy a fijarme bien cómo es el nombre, pero en el Seminario de Nuevas Tecnologías había una plataforma que laburaba mediante app distintos posteos de un tema en común, y ahí podíamos ir participando por grupos, haciendo comentarios en esos posteos. Es cabeza. ¿Cómo? Es esta app la que usaban en el Seminario de Nuevas Tecnologías. No, sí, pero había otra también. Sutori era buenísimo para la línea de tiempo,
la otra que estoy diciendo ahora me voy a fijar bien, pero sí hay para aprovechar, digamos. Yo me acuerdo que era por ejes puntuales, en forma de, no sé si decir blog, pero era algo más o menos similar. Ahora lo voy a googlear y les comparto en el chat. Menciona Lur y la Mili Padlet. Yo también me parece que está buena Padlet, pero por ahí para otro mambo, no tanto para pensar en una línea de tiempo. A mí Padlet me gusta mucho porque presenta el todo y las partes al mismo tiempo, y es como para pegar una vista general de algo que después te permite elegir a dónde querés entrar, pero no sé si para esto nos va a servir tanto el Padlet, porque no te da una organización cronológica. Yo le pensé, aparte de la cronología, como estamos hablando por ejes, estaría bueno como un Padlet para cada uno de los ejes y que después se comentaran entre sí, entre los grupos, pero si lo vamos a trabajar directo, o sea, puede servir para más adelante, pero si lo puntual en esto es la cronología de una. Me parece que lo que dice el cabeza de Padlet y lo que lo proponían las chicas también, Miri y Lourdes, puede servir ya para los trabajos de los grupos, de las presentaciones que hagan los grupos con lo que quieren, lo que elijan hacer, lo que elijan construir. Puede ser una buena herramienta para eso, ya para elaborar grupo a grupo. Pero no sé, lo mastiquemos, lo pensemos, lo discutamos la clase que viene o traigan otras propuestas, pero digo, como para ir cerrando, no quiero que nos agotemos. Ahí Cabeza comparte el link para entrar a Padlet y ver qué ondina. Gracias, Cabeza. ¿Cortando individualmente o cómo es? O sea, nos ponemos de acuerdo con un eje. Bueno, la tercera cosa que teníamos que decidir hoy era, por un lado, los ejes, por otro lado, en qué soporte íbamos a hacer el trabajo, y por otro lado, cómo constituimos los grupos, ¿sí? Retomando esta idea de que están en cuarto o quinto año, de que deberían tener una autonomía de trabajo, y por ahí también para replicar un poco lo que es la vida real, ¿no? El momento, el campo laboral del comunicador hoy tiene que ver mucho con laburo participando en proyectos interdisciplinarios o con otras personas que vienen de otros campos, y más por interés en el proyecto que por hago grupo con mi compañero de grado, Santiago de curso. La idea, lo que les queríamos proponer desde el equipo de cátedra era que armaran ustedes los grupos, pero en función, no armar el grupo, sino que se sumaran a investigar sobre uno de los ejes que les interesara. Más que decir, che, la Katy, yo y el Fusi vamos a trabajar. No, o sea, ¿qué me interesa? Dejen de pensar en les amigues. No sé, propongo. Bueno, habría que ver cómo se ponen de acuerdo o cómo se juntan esas personas que les interese la misma temática. También puede pasar que un eje desaparezca si a nadie le interesa. Digo, porque puede pasar, digamos, si nadie se suma. Si queda un eje sin nadie, digamos, ese eje no se trata, digamos. No sé cómo podemos hacer, si a alguien se le ocurre de a mí ahí no me gustaría de Excel. Claro, a mí ahí no, claro, una planillita de Excel puede ser, pero a mí no me gustaría que tuviéramos injerencia nosotros como equipo de cátedra, sino que realmente ustedes se pongan a laburar y a rastrear los ejes que realmente les interesen a ustedes, ¿sí? Ahí en el seminario de problemas de la sociedad contemporánea también yo estoy como ayudante y propusimos algo similar, tipo de que se puedan agrupar en función de los intereses, y armamos una wiki en el aula virtual con una planillita con los temas y cada quien, y bueno, ahí era el cronograma para ver qué fecha exponía cada tema, y cada quien se puede anotar y ver quién está anotado para ir coordinando al interior de cada tema, digamos. Pero lo que le parezca mejor. Acá proponen un link con un grupo de WhatsApp y que se sume gente y armen por ahí. Lo cual ahí sí, equipo de cátedra no tendríamos nada que ver. No nos sumen, por favor. No. No. Nani, ahí preguntan acá en el chat si sí o sí tiene que ser con grupos, porque si nos interesan varios ejes podríamos ir proponiendo algo en cada eje. Para mí es interesante, no sé,
que no se sumen a está varios todo ejes. bien. Manéjense de cuánto van a poder abordar y cuán seriamente van a poder laburar y que no dejen en banda a las otras personas que también laburan para ese eje. ¿Sí? Sí, no creo que la más fácil una cuestión organizativa es que pongamos los títulos que habíamos armado acá en el Prezi, en un drive, o en el drive del cronograma que tenemos abajo, y que cada uno se vaya sumando y después armaremos el link del WhatsApp en cada uno de los grupos. Pero como que eso sea como la plataforma en donde capaz que es más fácil y más rápido poder comunicarse con el que quiera estar en el mismo grupo. Vicky, traslado entonces la enunciación, la enumeración de los ejes a un drive y nos vamos se van sumando al eje que quieran. Claro, al drive del cronograma que todos los tenemos ya compartido, me parece. Sí, esa me parece una buena opción para partir, pero me gustó mucho lo que tiró el Mati de hacer una wiki. También, no sé, porque ahí se puede poner más cosas, no sé, veamos. Definamos los grupos, ¿quieren? En función de los ejes. ¿Qué, Sofi? ¿Qué es el wiki? Mati, cuéntanos. El wiki es, o sea, no sé la verdad qué es, pero es como una especie de plataforma que permite subir todo tipo de contenidos de forma colaborativa y es del aula virtual, o no sé si específicamente, pero en el aula virtual se puede crear. Y está bueno por eso mismo, porque es como colaborativo, como que se abre una sola wiki y ahí todo el mundo labura. Wikipedia. Claro, Bien. calculo que debe venir de ahí. ¿Todos tienen acceso al aula virtual? Igual averigüemos si se puede hacer por fuera, no creo que sea solo del aula virtual. No, así es una herramienta de ese ¿sí? desarrollo. Ahí debe haber otras similares, pero es de aula virtual. No sabía que estaba habilitado el seminario en el aula virtual, no entré nunca, la verdad. No, no está habilitado. Ah. Va, creo que no, ¿no, Nani? Está habilitado, pero no tiene nada subido. No hay No, nada. yo entré y puse una cosa ahí como una bienvenida y borré un video. Porque Bien, decidimos trabajar con el Drive. Sí. Bueno, hay gente, claro, hay varias personas que están haciéndolo de oyente o vocacional y no van a tener acceso al aula virtual, chiquis. Eso es muy bueno. Digo, si ponemos acá en el chat, no sé, Oriana, educación y mi mail y armamos un drive así. No, bueno, de último podemos armar un drive y compartirlo en la página de Instagram. Todos siguen al Instagram, eso es importante saberlo. Sí. Katy. O si no, yo tengo sus mails, podemos mandar un mail con el drive. El drive está linkeado en el Instagram ahora, ¿no? ¿Sí? ¿O está el link del... Bueno, directamente de materiales y cronogramas. Bueno, en esa misma carpeta armemos carpetas por ejes. Totalmente. Carpetas por ejes, un archivo con el nombre de la gente que se sume a cada grupo y directamente que vayan laborando en esa misma carpeta. Voto por eso. Totalmente, de acuerdo. Dale, y después cada eje decide cómo se comunica, si arman un grupo de WhatsApp o no, o si cada uno Vayan poniendo en cada carpeta que plantearon ahí los números de celular, cosas de que uno diga, bueno, hacemos una reunión, lo que sea, no sé, para pensar el formato que queremos hacer. Dale, Sofi. Porque a lo mejor si vemos nuestro nombre, no sé, por ojo, sí. Bien, es buena la estrategia de la Sofi. El autoengaño. Ancianos, escúchenme, entre tanto, con el equipo, ustedes vayan armando eso, nosotros vamos a armar el drive, distintos drives por ejes, y entre tanto ustedes vayan sumándose, vayan tirando material ahí en crudo, vayan discutiendo cosas, y nosotros vamos a ir probando esta semana otras apps, programas, lo que sea, para la presentación final, digo, ¿sí? Para que pongamos todo junto. ¿Sí, Pim?
Me encanta hablar sola, chiquis. Adoro esta demencia. Dale, Nani, dale, sí. Sí, me encanta hablar perdí un sola. No poco, yo, en necesito de realidad. ustedes, ¿saben? No necesito de ustedes. Estamos de acuerdo. Che, bueno, hagamos esa. Nosotros entre hoy y mañana, capaz que hoy no, porque quedamos medios con la cabeza un bolonqui, pero mañana seguro compartimos ese drive con subcarpetas por eje para que ustedes vayan ahí poniéndose de acuerdo como quieran. ¿Estamos? Solamente va a estar el enunciado del eje y adentro laburan como quieran. ¿Estamos? Si te parece, Nani, perdón, Sí, en Lucho. cada archivo o en cada carpeta que haya un lugarcito para que la gente ponga sus nombres, entonces sabemos quiénes están adentro de cada eje. Sí, no, vamos a hacer adentro de cada carpeta un documento de Word donde diga integrantes del eje tanto, ¿sí? Perfecto. Listo. Y ahí ustedes ya se manejan, después si quieren poner links ahí adentro, no sé, hagan lo que puedan, lo que quieran. ¿Sí? Bueno, Vale. chiquis, hemos tenido 1h40 de hermosa rosca hessiana. Para los que extrañaron la clase pasada, esta rosqueta, acá está, ya hemos devuelto lo que debíamos, me parece, y nos queda ponernos a trabajar. De ahora en más, los protagonistas van a ser ustedes, ¿sí? Así que empiecen a laburar, ¿estamos? Apenas esté el drive colgado en el avión del Instagram, se zampan ahí a laburar y, ¿qué les iba a decir? Por ahí hubo gente que se agregó más tarde, que empezó más tarde, que se sumó más tarde. Todo lo que hacemos está en la cuenta del Instagram de Amazonas y Bárbaros, ¿sí? Así que remítanse siempre y pregúntenos y escríbanos siempre ahí, ¿estamos? Y a partir de ahora ya comuníquense, digo, hay mucha gente que me está escribiendo a mí al mail, comuniquémonos a través del mail de Amazonas y Bárbaros, que es amazonasybarbaros@gmail.com, ¿sí? Bueno, gentes, nada, me voy a tomar cerveza. Que Qué sean muy suerte. felices. Sí, soy una afortunada, soy divina, soy fantástica, tengo un ego enorme que me ha salvado toda la cuarentena, chiquis. Quiéranse como me quiero yo a mí misma. Nos vemos el martes que viene. Divino el cierre. Nos vemos. Queda grabado. Quedó grabado. Gracias a todos. Pasá la red, Nani. Salud, Nani. Nos vemos. Bye. Gracias. Gracias por todo. Chao. Qué bueno que estuvo esto.